Listo ya aquí en estudios para abrir esta mesa correspondiente a este miércoles 18 de enero de 2017, cuando saludo a Teresa Herrera. Teresa, ¿qué tal? Buen día. Buen día para todos. Oscar Sarlo, a quien escuchaban recién. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. Rafael Porsekansky. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, buen comienzo de año para todos. Y Juan Gavito. Juan, ¿qué tal? Buen día. Romina y audiencia, buen día. Con muchos nos estamos reencontrando por primera vez en el año. Ahí venía el saludo de Rafael. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto. La justicia italiana condenó ayer a cadena perpetua a 8 represores sudamericanos acusados de la desaparición y muerte de más de 40 personas en el marco del Plan Cóndor, el pacto entre dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 contra los disidentes. Los jueces de la Tercera Corte de Roma también decidieron absolver a otros 18 acusados, lo que generó decepción y cólera entre familiares de las víctimas y autoridades que asistieron a la lectura de la sentencia. Entre los condenados figuran 2 bolivianos, 3 peruanos, 2 chilenos y Juan Carlos Blanco, el único uruguayo dentro de los 14 que eran juzgados, todos reconocidos jerarcas responsables del Plan Cóndor. El vicepresidente Raúl Sendic dijo desde Roma que el gobierno y las autoridades uruguayas están defraudadas por la decisión de la justicia italiana. Bueno, ¿cómo tomaron esta noticia? ¿Les sorprendió? Sí, Juan. Yo creo que la sorpresa precisamente es el fallo, pero creo que vale la pena detenerse unos minutos antes en el contexto, porque a mí me parece que cualquiera hubiera sido la decisión. Es un error muy grande aceptar este tipo de jurisdicción sobre hechos y situaciones que ya, salvo el caso de Trócoli, han sido juzgados en el país. Nosotros tenemos un Estado de Derecho sólido, tenemos un Poder Judicial que es técnica y éticamente muy solvente, y tenemos un sistema jurídico y un orden jurídico que prevé estas situaciones. Entonces, aceptar esta suerte de colonialismo intelectual que supone que hechos que nuestra soberanía ya ha juzgado, ya sea por vía directa o a través de sus instituciones, sean juzgados fuera de fronteras, y ni siquiera por una corte internacional, sino por una corte nacional italiana, me parece realmente lamentable. Y me parece lamentable que el Estado uruguayo, a través de sus gobernantes, diga que cifraba grandes expectativas en esto. También creo que ha sido muy infeliz el vicepresidente, una vez más muy impreciso en su terminología, cuando habla de sentirse defraudado. Por defraudado uno debe entender que ha sido engañado, que esperaba otra cosa, que se le había prometido otra cosa. Él puede decir que está decepcionado, desilusionado, pero nunca defraudado, y menos hacerlo a título institucional. En fin, tendría más cosas, pero por ahora es esto. Oscar. Bueno, sí, tiendo a estar de acuerdo con los primeros comentarios de Juan, en el sentido de que, primero, cuando un asunto entra en el ámbito judicial, uno realmente no puede asegurar ni esperar nada específicamente, porque uno entra en un juego en el cual depende no solamente de las razones que uno tenga, sino cómo se haya comportado procedimentalmente. Es decir, hay razones técnicas muchas veces que llevan a que un fallo sea adverso a lo que uno esperaba. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en deslegitimar ese tipo de instancias. En segundo lugar, lo que a Juan señalaba que no le gusta esto de la jurisdicción universal que tienen hoy los tribunales para juzgar delitos de lesa humanidad, ciertamente es una cuestión que está muy en debate. Como todas las cuestiones institucionales tienen un lado positivo, cuando parecería que juegan a favor nuestro, pero hay que estar prevenido que un día pueden jugar en contra nuestro también. Nunca se sabe de qué lado de la justicia va a estar uno. Pero ¿no fue una alternativa también en la época en que surgió esta demanda? Digo, porque se remonta a una denuncia de 1998 cuando acá todavía no se podía investigar, ¿no? Yo quiero simplemente, la tarea nuestra, me parece que acá en esta instancia no es alentar pasiones ni nada por el estilo, sino hacer reflexionar. Hay mucha gente que está de vuelta de este paso. Y yo creo que esto está, de alguna manera, está atado al segundo tema de la mesa de hoy.
Hay un reflujo con esto de la universalización tan rápida, tan central que se había hecho en torno a los derechos humanos, en una cantidad de cosas, porque, por ejemplo, para decir alguna cosa, países de la izquierda como Venezuela están en contra ya y están buscando cómo salirse de los tribunales internacionales. Es decir, son pasos que se dieron en virtud de ciertas convicciones de momento y no se evaluaron adecuadamente en su perspectiva estratégica, digamos. El problema es si estamos preparados para esto. Obviamente todos quisiéramos que se hiciera justicia y todo lo demás. Y nos duelen, todo lo que le duele a los familiares y a todas las colectividades perjudicadas por esto, que somos muchos. Pero quiero decir, la instancia, además, hay cuestiones técnicas en la ley italiana que yo no conozco, que puede ser que estén marcando una perspectiva particular en este caso, pero en general, digamos que sí, resulta bastante incomprensible, pero sobre todo porque no se publicaron los fundamentos del fallo. Sí. Entonces esto realmente lleva a ser muy cauteloso. Yo simplemente veo la cuestión política. Me parece que haberse, digamos, subido muy rápidamente políticamente, yo a los familiares los entiendo que tengan todas las expectativas como todos los que han sufrido directamente, pero que políticamente se tuvieran expectativas como haber ido el vicepresidente y todo lo demás, me parece que fue un poco aventurado porque realmente no se podía saber qué puede pasar. Bueno, voy a empezar quizás con una coincidencia, una discrepancia con Juan, que arrancó la participación. A ver, como a él me hace ruido un poco esta cuestión de la jurisdicción para juzgar, porque no está el concepto de territorialidad, o sea, se fundamenta que el Estado italiano tome parte. Yo sé que puede estar en debate, Oscar. No, pero la nacionalidad. Pero justamente se da privilegio a la nacionalidad de las víctimas por sobre el concepto de territorialidad, que es un concepto que suele prevalecer en la justicia. Ahora, lo que discrepo es que, digamos, yo coincido a nivel general que el Estado uruguayo en particular, aunque este es un caso internacional, con militares y civiles enjuiciados de diferentes nacionalidades de la región. El Estado uruguayo es un Estado sólido, es un Estado que, digamos, donde las leyes en general se respetan, donde hay una justicia independiente, etcétera, etcétera. Pero en el aspecto específico del juzgar los crímenes cometidos durante y inclusive previo a la dictadura, lo que ha habido es una sucesión de mamarrachos. No ha habido ese Estado de Derecho, esa figura de Estado de Derecho tan transparente, tan eficiente en la que hacía alusión Juan. En este punto específico no, que arranca ¿dónde? Primero, con una ley nefasta, que es la ley de caducidad, donde básicamente se exime a los militares de responder por sus atrocidades, y luego con una serie de mamarrachos que introdujo el Frente Amplio cuando la ciudadanía votó 2 veces esa primero la ley y después la confirmación de la ley. O sea, bueno, yo naturalmente jamás hubiera votado lo que votó la mayoría de la ciudadanía, pero la ciudadanía votó eso. Entonces empezaron después las figuras de la lunación y todo lo demás. Y desde el punto de vista jurídico estricto, desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista ético o moral, pero jurídicamente hasta es dudoso que los militares en Uruguay tengan que estar presos. Hasta es dudoso eso. Yo creo que lo político, como rememorando la frase de Mujica, lo político ha estado por encima de lo jurídico siempre en este tema, en Uruguay y en otros países de la región, porque no se ha hecho justicia verdadera en ninguno de los otros países. En ninguno de los otros países se ha hecho en Argentina ha habido marchas y contramarchas, que Alfonsín, que después Menem, que después Cristina, y en ninguno de los otros países la totalidad de los militares han tenido que responder por sus actos. Después, en cuanto al fallo concreto, ninguno de los acusados, al menos en el caso uruguayo, claramente es un bebé de pecho. Habrá que ver si en los homicidios específicos que se les imputan, porque no son todos, no se los juzga por todos los crímenes que cometieron, sino por aquellos de nacionalidad italiana. Habrá que ver si había realmente pruebas suficientes o no. Yo desconozco, no estuve en el juicio, o sea, eso es una cuestión más fina. Bebés de pecho e inocentes en lo global ya sabemos que no lo son, básicamente. Los nombres los conocemos todos, Gabazo, Arab, en fin,
Y después, Trócoli. Y bueno, y justamente quería llegar al caso de Trócoli, porque este fallo es, en lo simbólico, puede ser muy doloroso, pero es globalmente simbólico. Afecta a una sola persona de carne y hueso, que es Trócoli, quien vive en Italia y podía ir preso inmediatamente. Después... Que es de los 14, uno de los 2 que no está preso, ¿no? Claro. Después lo que, después lo que podía haber eran presos. Condenas que quedaran pendientes la extradición si una vez que cumplían la condena en el país respectivo, bueno, y se procedía. Pero eso, con la edad de las personas juzgadas y todo lo demás, uno piensa que hay poco de real y hay mucho de simbólico. ¿Teresa? Bueno, en primer lugar, digo, es una prueba más allá del resultado que pueda gustarnos o no, de que hubo Plan Cóndor. Me parece que eso no tenemos que olvidarnos del punto de partida, ¿no?, del asunto. Es decir, en nuestros países, en esa década, digo, hubo un acuerdo avalado por Estados Unidos y por otras potencias acerca de la exterminación, de la forma que fuera, de los militancias de izquierda, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso es una cosa que no tenemos que olvidar. Y fue una exterminación de las peores, porque la desaparición debe ser de las peores, es la peor, porque digo, la gente ni siquiera tiene la posibilidad de llorar o de enterrar a sus muertos, de hacer sus duelos. Yo realmente tengo toda la solidaridad del mundo con los familiares porque me parece terrible esto y bueno, y hasta el día de hoy abuela sigue recuperando nietos que estaban perdidos. Es decir, mentira que eso pasó hace 40 años. Para mucha gente está pasando hoy. Para la gente que todavía está buscando a sus familiares, sus nietos, sus nietas. Entonces, yo creo que es una situación claramente de lesa humanidad. Y yo, como soy militante de los derechos humanos, creo que la lesa humanidad puede ser juzgada en cualquier lugar y de todo el mundo. Creo en los tribunales internacionales. Creo que cuando los países no respetan los derechos humanos, hay que hacérselos respetar, o por lo menos, digo, juzgar de la forma que sea. Los casos de Croacia, digo, tenemos muchos casos actuales y creo que en el caso del Plan Cóndor todavía hay mucho hilo para tejer, porque todavía hay mucha impunidad, todavía hay mucho silencio y yo realmente, para mí fue una tristeza muy grande el fallo de ayer. Por un lado, la única interpretación, porque yo siempre trato a veces de ver el vaso más lleno, la única interpretación que puedo hacer es, bueno, decidieron, como dijeron algunos analistas, no es mi interpretación propia, bueno, decidieron que juzgaban y condenaban a aquellos que estaban por encima de todo, ¿no? A los que tomaron la decisión, digamos, a las cabezas políticas del asunto. Pero más allá de eso, yo creo que vuelve a poner sobre la mesa un tema que no está terminado. Y mientras no esté terminado, mientras los duelos no se terminen, no se hagan, mientras no se sepa la verdad, vamos a seguir sobre estos temas siempre. Porque la única forma de terminar los duelos es saber la verdad, es que aparezcan los muertos, es que se diga, si no, bueno, no están porque, no sé, los tiramos al Río de la Plata y no aparecerán más. No sé, pero digo, realmente yo lo que me duele y me extraña y me sigue preocupando es cómo en Uruguay, como en otros países de América Latina, todavía la democracia no ha sabido ser lo suficientemente sólida como para llevar adelante este proceso que es imprescindible. Y una última acotación bien concretita. La ley de caducidad igual dejaba el resquicio, que fue del cual finalmente se aprovecharon, de decir, el Poder Judicial preguntaba, ¿podemos juzgar al señor o no podemos juzgar al señor? Y si el Poder Ejecutivo decía que se podía juzgar al señor, se lo juzgaba. Ese resquicio lo dejaba la propia ley de caducidad. Entonces, yo creo que resquicios legales como para poder hacer las cosas siempre hubo. Lo que faltó, y ahí sí coincido con todos, de una u otra manera y con otros matices, voluntad política. Juan. Sí, no, yo quiero insistir en que es una contradicción que los gobernantes uruguayos recorran el mundo
pidiendo o ambientando, por ejemplo, inversión extranjera, diciendo que nosotros somos un país serio y que aquí hay seguridad jurídica, y que por otro lado vayan a someterse a una corte nacional extranjera, porque es muy distinto de una corte internacional, aunque desde el punto de vista conceptual mi objeción sería la misma. De modo que creo que es muy condenable esta especie de sumisión conceptual y contradicción. En cuanto a la asociación de mamarrachos, sí, desde el punto de vista valorativo uno puede hacerlo, pero ahí ya entramos en lo subjetivo, porque otro señor podría decirte, mire, el mamarracho viene un poco más atrás, por ejemplo, cuando se sancionó la ley de amnistía para los presos políticos, porque no previó estas otras cosas. Y así podemos ir hasta atrás, hasta N momentos y conductas, quizá no juzgadas todas ellas con la misma severidad ética y jurídica, y entonces estamos en una cuestión de nunca acabar. Acá creo que hay que someterse a lo que dicen las leyes, y las leyes que son emanadas de la soberanía nacional, porque o nos sirve la democracia para todo, para cuando ganamos y coincide con lo que nosotros pensamos, o no nos sirve. No puede ser que yo tomo solo lo bueno y no lo malo. Entonces, en ese sentido hay que ser en extremo cuidadoso. También digo que desde el punto de vista italiano, a mí me llama la atención que, por ejemplo, yo no conozco que haya habido procesos similares en relación a víctimas de la dictadura franquista, que supongo que debe haber habido muchos italianos en España, hasta por proximidad. No creo que se les haya movido un dedo, no creo que se les haya movido un pelo tampoco en relación a los crímenes de la ex Yugoslavia. No me refiero al conflicto de Bosnia y Herzegovina, sino de la época de Yugoslavia, que son países limítrofes. No creo que lo estén haciendo ahora pensando porque tiene que haber habido también, ¿verdad?, derechos humanos conculcados y vidas quitadas en Cuba por la aplicación de la ejecución sumaria a través del paredón. Entonces yo veo que hay una especie de sumisión en 2 grados. En primer lugar, para aceptar esa soberanía extranjera por sobre la nuestra, hecho al que me resisto. Y en segundo lugar, cuando se sospecha que esos hechos y esos jueces van a tirar para determinado lado. Que eso es lo que el pez por la boca muere, terminó confesando el vicepresidente Santi, cuando dice, estoy defraudado, como que le habían prometido una cosa, como que iba a una fiesta y resulta que asistió a un velorio. Entonces eso realmente me parece lamentable. Bueno, sigo con las coincidencias, ¿no? Lo que decía Teresa, también estoy de acuerdo. Voy no tengo más remedio que hablar en términos de qué es lo que yo hago habitualmente, que dedicarme académicamente al problema y mirarlo teóricamente. Lo que planteabas tú de la aspiración de una justicia, ¿verdad?, en todos los términos, una cosa, es un ideal insostenible desde el punto de vista teórico, histórico. Hay que entender que cuando se rompe con un Estado, la continuidad de un Estado, ya sea porque se entró en una dictadura o porque se sale de una dictadura, las soluciones no pueden ser perfectas. No se le puede pedir al nuevo orden que se crea que juzgue como si nada hubiera pasado. Entre otras cosas, porque los mismos jueces habían estado durante la dictadura y habían sido consentidos durante la dictadura y se les había permitido mantenerse. Hay un pacto tácito de que todo tenía que seguir con licencias, digamos, ¿no? No se puede pedir esa cosa absoluta, decir, bueno, vamos a hacer como que nada pasó y vamos a juzgar a todo. Eso es imposible, no existe aquí nada. La segunda condicionante que existe a nivel global es que está muy bien aplicarle a los violadores de los países pequeños, o pequeños en Europa o pequeños en América. A los centrales nadie va a juzgarlo. Entonces tenemos que aceptar de que ese ideal no es realizable en los seres humanos. Lo que tenemos que hacer es construir institucionalidades sólidas. Y el Uruguay la está construyendo muy de a poco. Ahora, en la mirada al pasado, el problema, estoy de acuerdo con Teresa, es que en el propio Frente Amplio, o sea, en la propia mayoría, hay un sector amplísimo que tiene una mirada muy distinta. Por algo no se han manifestado, no han impulsado nada de esto. Y cuando el vicepresidente dice que vengo en representación del gobierno y del Estado, no está representando. Estoy seguro que le van a preguntar a Mujica qué piensa de esto. Estoy seguro que dice que no está de acuerdo con seguir revolviendo estas cosas, y menos por un tribunal extranjero. Exactamente. Entonces, cuando no hay voluntad, pero yo no estoy censurándolo porque tengo mis dudas sobre cuál es la corrección política en esto. Entonces,
simplemente señalo que hay que seguir reflexionando, hay que argumentar más claramente las cosas, y creo que a veces se agitan ficciones o ideales que no lo entiendo, siempre digo lo mismo, en los directamente involucrados. Los que observan el problema tienen que darse cuenta que estas cosas no van por ese lado. Tenemos las limitaciones de que yo creo que sí, que la política en los momentos de transición está por encima. Y entonces vender la idea de que el derecho siempre está por encima de la política, no es así. Hay momentos en que hay que actuar políticamente. Pero no solo en la transición ha estado la política por encima de lo jurídico en este caso. O sea, ha estado mucho después también. ¿Y cuánto no tenemos solo en el de transición? 85 o en el 86. ¿Pero Uruguay cuánto lleva de transición? No nos olvidemos que el si propio... aplicás una figura de transición, pero digamos, claro ya que de mediano plazo. Ha sido de varias décadas. Bueno, hay que admitirlo. A ver, teóricamente yo tengo que admitirlo, porque la ley de caducidad era absolutamente inconstitucional. Bueno, entonces estábamos en transición, ¿o no? Y una cosa que siempre nos olvidamos es que el Congreso del Frente Amplio del 2003 aceptó mantener la ley de caducidad. A partir de ahí, digamos, todo el tema era lo que decía Teresa, cómo se aplica esa vista que le da el Poder Judicial al Poder Ejecutivo para que diga si puede proceder o no. El Frente dijo, vamos a aplicarlo virtuosamente. Bueno, está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que decirlo claramente. La transición siguió hasta ahí, hasta que no se arregle este tema. Seguimos teniendo una ley que es inconstitucional, totalmente inconstitucional. Bueno, hay transición con eso. O hay una nueva institucionalidad que está todavía por formalizarse. Yo creo que hasta que no haya una nueva constitución, el Uruguay no va a quedar soldado claramente, ni saldada históricamente las heridas que dejó el golpe de Estado, ¿no? Oscar, retomo algo, capaz que ustedes como hombres de derecho pueden aclararlo. Mencionabas lo de la representatividad de Sendic en nombre del gobierno, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol concretamente del Estado uruguayo en este juicio como tal? Porque pasó a ser parte civil del juicio, ¿no? Sí. Bueno, se presentó justamente para... como una señal de decir que está respaldando al fiscal italiano, y por las dudas que el fiscal italiano retirara su pretensión, que hubiera una parte que siguiera adelante con el interés en que se produjera una... La parte civil quiere decir que va a ir por los daños que puede haber esto, supongo. La parte económica, vamos a hablar por la parte económica. Al oyente, claro, que lego en esta materia. No parte civil es eso. Yo quería un matiz con Oscar. A ver, estoy de acuerdo que cuando uno se pone en la piel del analista y dice, bueno, ¿por qué no suceden las cosas tal como deberían suceder? Es decir, desde el punto de vista de cierto ideal, uno comienza a encontrar factores que obstaculizan, digamos, la aplicación de una justicia completa, como decíamos, ¿no? Eso de acuerdo. Sin embargo, hay grados y grados. Alfonsín tuvo una política para con los represores de la dictadura argentina, y Sanguinetti tuvo una muy distinta. No solo Sanguinetti, también el pueblo uruguayo votando amarillo en mayoría. O sea, si hubiera actuado como Alfonsín, estaríamos más cerca de ese ideal que debería ser. Y si yo hubiera actuado con Sanguinetti, se actúa de una manera mucho más lejana de ese ideal de justicia. Si hubiera hablado, creo que eso hay que marcarlo. Porque el gesto es, ni duda, históricamente va a ser reconocido Alfonsín. Pero ¿y en Brasil por eso, qué pasó, por ejemplo? Nada. Por eso. Entonces vamos a no juzgar con el diario del lunes lo que hubo que resolver. Pero el viernes. Juan, lo que yo digo es que si bien ese ideal está lejano en todos los casos, hay algunos más cercanos que otros. Pero, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que trae ahora Rafael, y me parece que sí, en Chile, comparemos institucionalidades, porque Brasil es un mamarracho institucional, mucho más ahora, ¿no? Pero comparemos países que tienen cierta institucionalidad sólida, como es el caso de Chile. En Chile tampoco el tema está resuelto, lejos está resuelto. Hasta hace muy poco tenían los famosos senadores vitalicios, entre los cuales estaba el propio Pinochet. Tiene el problema constitucional igual. O sea que realmente yo creo que, por eso yo hablé de Plan Cóndor, y por eso porque me parece que es una deuda histórica que tienen la mayoría de los gobiernos de los países que estuvieron involucrados en este tema. En algunos casos se han juzgado más, en otros menos. El caso de Bolivia, por ejemplo, ha habido ahora todo un proceso a partir de la asunción de Evo, pero es decir, realmente a mí me parece que es una herida que está abierta y que todavía sangra y que todavía sale pus y realmente hay que encontrarle, como sociedades, tenemos que encontrarle una forma de resolverla. Yo como tú decías, Sanguinetti dijo no a determinadas cosas.
¿Qué pasa con estos militares uruguayos que siguen callados la boca? Se van a morir, se están muriendo, los que saben la verdad. Entonces, digo, no hay forma, no existe una forma de que la justicia, los políticos, no sé quién, digo, los haga hablar. Es decir, a mí me parece que hay situaciones que ya no pueden seguir esperando. Y me parece que ahí es donde sí entra lo político, porque me parece que no hay interés político para esto. Hay una cosa que Teresa, que dijiste, que creo que para la audiencia, sobre todo más joven, me parece importante aclarar. Es verdad que hubo una persecución particularmente sistemática, casi hasta un genocidio político de la militancia de izquierda en América del Sur, en estos países, pero fueron regímenes también feroces con la disidencia en general. Claro. Fuera de izquierda o no fuera de izquierda. Supuesto, y mucha gente que no autoidentificada de izquierda, y por ejemplo, con el Partido Nacional hay figuras muy claramente que uno le viene a la memoria, donde la represión de la dictadura fue feroz también. Totalmente. O sea, hay una persecución de la disidencia. Exacto. Propio de la dictadura. Sí, yo creo que esa aclaración es correcta.